Ya está, ¿verdad? Ok. Bien, bien. Ahí está. Gracias por venir y gracias a los que nos estén viendo. Nada más permítanme un momento en lo que hago mis ajustes aquí. Está. Muchas gracias. Ya está. Bueno, gracias por venir. Es el tema arte y psicomagia, o el arte de la psicomagia. La vez pasada que estábamos platicando acerca de la psicomagia, me metí mucho en lo que era la estructura, pero hay un problema. Se me pasó a abordar más los aspectos de el arte, que es fundamental, y me fui mucho a las cuestiones más intelectuales. Uno de los grandes problemas que tenemos los psicólogos es de que nos metemos mucho en el intelecto y estamos bien metidos en el intelecto. Abarqué el intelecto, abarqué lo importante que se debería de trabajar referente a la psicomagia, pero bueno, me faltaba esto, ¿no? Me faltaba más abordar lo que es el arte. Si me es posible, si puedo llegarme a dar a entender en esta ocasión, que espero que así pueda llegar a ser, es abordar tres temas fundamentales, que es creatividad. Creatividad es, el otro es artístico o arte, y el otro aspecto es lo estético, porque en ocasiones luego no tenemos esta diferenciación entre arte, creatividad y la estética. Se pueden llegar a confundir en ocasiones y nos pueden meter en muchísimos conflictos más relacionados con las cuestiones de la psicomagia. Bien, pero primero un pequeño preámbulo, o más bien un antecedente artístico de dónde viene la psicomagia, porque la psicomagia surgió, bueno, la vez pasada estaba hablando acerca de las magas con las cuales se encontró Alejandro, acerca de su maestro Yotakata, pero la psicomagia empieza a aparecer en el escenario, en el teatro. Ahí es donde empieza a aparecer la psicomagia. Primer antecedente de la psicomagia pues es el efímero pánico, donde en este movimiento pánico que crea Alejandro junto con otros personajes en los años finales de los años 60, principios de los 70, que era manifestar el miedo más profundo de la persona que entra en escena para poderlo llegar a representar y liberarse de él, ¿no? De ahí proviene estos pequeños actos psicomágicos, por así decirlo, desde el efímero pánico. Pocos efímeros vamos a encontrar grabados, muy pocos efímeros. Se hizo un efímero pánico en Televisa, eso provocó que Alejandro sea vetado por Televisa. De las cosas, de las locuras que hizo, una fue entrevistar a una vaca. Entrevistó a una vaca, y el otro, cuando le abrieron las puertas a Televisa, el efímero pánico, si no me equivoco, es que no recuerdo bien la fecha, pero fue por los años 70 más o menos, finales de los 70, finales de los 70. ¿Qué es lo que hizo? Puso un piano en el estudio, una persona tocando la batería, y de repente él llegó con un mazo y empezó a destrozar el piano con el mazo. Lo destrozó por completo y al final acomodó el piano en forma de cruz y se tiró sobre la cruz como si estuviera crucificado. Entonces todos se quedan diciendo, no, es agresivo, se burla
la cuestión cristiana, nosotros, golpe en el pecho y persinándonos frente a las atrocidades de Alejandro. Nos lo vetaron de Televisa, bueno, ni modo, pero son los antecedentes de lo que viene siendo la psicomagia, ¿no? La liberación de... Y después se abrieron en esas cuestiones al público, en calles, nacen los happening, nacen los performance, a partir de este movimiento pánico. Y empieza a estudiar Alejandro, y Alejandro con estos aspectos de lo teatral, del cine, de la dramaturgia, empieza a diseñar cómo empezar a tratar de sacar todo eso de miedo, viene desde el miedo. Y posteriormente, pues no solamente se quedó en el miedo, ¿no? O sea, después ya fue la frustración, fue el rencor, el enojo, todas esas emociones y sentimientos por los cuales pasamos. Lo trata de satisfacer o de satisfacer esas necesidades, de expresarlo directamente en el escenario. Pero lo artístico teatral es como de la base de la psicomagia, desde ahí, desde lo artístico teatral. Por eso muchos ejercicios son en campo abierto, son exhibirse con las personas, no exhibirse en mala onda de exhibirse nada más por exhibirse, sino de exponer, de sacar de lo interno y exteriorizar las cuestiones que nos están afectando. Esas son las cosas que se empiezan a llegar a realizar. Y esos son como los preámbulos. Actualmente se hacen ya una serie de actos psicomágicos que va mucho de acuerdo a lo teatral, de acuerdo al performance, de acuerdo al happening, de acuerdo al efímero pánico, dependiendo de la historia de la persona. Tienen que ser muy de acuerdo a la historia de la persona, y ahí es donde entra lo artístico, donde entra este aspecto de lo creativo, y tener mucho cuidado de no limitarnos a lo estético. Eso es lo que yo quería platicar también el día de hoy con ustedes. ¿Cómo diferenciar entre lo artístico, lo estético y lo creativo? La base de lo artístico y lo estético es la creatividad. Esa es la base, la creatividad. ¿Pero qué es la creatividad? Es la materialización de una idea. Algo está en mi cabeza, algo está en mi mente, y mi cuerpo, mi experiencia, mi centro emocional, mi centro material, va a tratar de materializarlo a través de mi centro sexual creativo, y después ya lo podamos tener. Eso es la creatividad. La creatividad es la creación de algo, es la materialización de algo, de alguna idea. Cosas muy burdas podríamos agarrar como creatividad porque son creativas, aunque parezca que son burdas. Esta cuchara fue pensada por alguien, pasó por su mente, y después utilizó las emociones para contactar con esto, movió su centro material para poderlo llegar a materializar, por así decirlo, pero quien más fungió fue el centro creativo, ¿no?, de la materialización con esta cuchara. Me encanta mucho a mí jugar con la creatividad de materialización, y pues entre ellos está mi taza, ¿no? Mi taza consentida de café místico, mandada a ser, diseñada por mí y todo ese rollo, pero a mí me gusta mucho materializar las cosas y diseñar las cosas, que se vean. Eso es lo que me gusta, y es la forma que podemos nosotros mantener al centro sexual creativo en cierta armonía, que es materializando. Materializar, alguien pensó en este frasco de azúcar, tal vez no era un frasco de azúcar, no sabemos qué era antes, posiblemente un contenedor de mermelada, exactamente. Y alguien pensó, ok, no se puede limitar nada más a contener mermelada porque ya se acabó, ahora hay que ponerle algo más. Pudieron ponerle azúcar, pudieron ponerle pimienta, lo que sea, pero esto fue materializado. Y ahí estamos, fue creado. Esa es la creatividad. Somos una sociedad, o más bien somos una especie animal creativa. Creamos todo, creamos este espacio donde estamos ahorita, creamos este celular para poder transmitir las cosas, el micrófono, los carros los creamos. Somos una especie animal creativa por naturaleza. Venimos de la conjunción de dos gametos, masculino y femenino, y sale un tercer producto que somos nosotros. Entonces, por eso habla mucho acerca de tener esta conciencia del aspecto masculino y femenino, y en el tarot lo vamos a encontrar mucho.
el masculino y el femenino. Se nos relaciona con ellos porque tenemos que tener un centro masculino y un centro femenino para que en la conjunción podamos materializar o podamos entrar a la creatividad. El centro femenino por lo regular relacionado con la idea, con los pensamientos, y el centro masculino relacionado con la ejecución, con la acción. Y entonces la idea y la acción entran en conjunción y se materializan las cosas, ¿no? Esto nos habla que también tenemos un cerebro masculino y un cerebro femenino, o un cerebro creativo y un cerebro científico, o los dos hemisferios. La intención es hacer la conjunción de los dos para empezar a entrar a la materialización, que en este caso es la creatividad, ¿no? Entonces todos somos creativos, todos estamos creando algo, todos a fin de cuentas, y tenemos que respetar eso, que somos creativos, y tenemos que liberar nuestra creatividad. Y la psicomagia se va por la creatividad, crear cosas, materializar el miedo, materializar la angustia, materializar los contratos inconscientes que tenemos, materializar el deseo de trascender cierta frustración, cierto enojo. Eso es lo que hace la psicomagia. La creatividad es la materialización de las cosas, sacarlo de adentro, sanarlo, mostrándolo hacia afuera. Eso es lo que tenemos que hacer hasta cierto punto. Y el siguiente paso, que es la creatividad, viene el arte y el artístico, o lo artístico. Y hasta según yo, a riesgo de equivocarme, según mi experiencia, lo artístico ya va más relacionado con lo talento, con algo ya depurado, no solamente la materialización, sino ya la materialización como podríamos llegar a decirle, espiritualizarla, o sea, espiritualizar eso que nosotros estamos haciendo. Más con algo que es lo que seas bueno, ¿no? Que sea algo que sí lo hagas bien. De hecho, es un arte, ¿no? Es el arte. Y el arte es muy subjetiva, extremadamente subjetiva, porque para algunos puede ser artístico, para otros no, pero el arte va relacionado con lo puro, con lo genuino en nosotros, con la emoción. Tiene que tener una emoción, tiene que ser depurado. Lo artístico ya es cuando tenemos cierta experiencia en la materialización y donde podemos hacerlo con esos talentos que vamos desarrollando o que ya son innatos en nosotros. Hay dos tipos de talentos, el talento innato y el talento desarrollado. Y el talento, cualquiera de los dos podría llegar a ser bastante útil. Pero bueno, el talento innato, si no es desarrollado, pues no tiene caso, ahí podrá estar latente, pero pues nunca se puede llegar a manifestar. Y el talento adquirido, tal vez estaba por ahí escondido un talento innato, se utilizó, se redirigió y empezó a manifestarse, ¿no? Pero lo artístico va desde allá, lo artístico va desde esta emoción, desde causar desde la emoción que lo materializa hasta la emoción del espectador que lo está viendo. Ahí está lo artístico, es esta conjunción entre posiblemente un observador y nosotros, los creadores, cuando estamos ahí, y eso es lo que podemos llevar. Por eso el arte es muy subjetivo, muy, muy subjetivo, pero todo lo que pueda llevar artístico es porque ya lo hemos impregnado una emoción, y a su vez esa emoción genera una resonancia con la otra persona. No podemos llamar a algo artístico si no genera una emoción posiblemente al espectador, o en su caso no genera la emoción a la persona que lo está materializando. Por eso podemos tener materia estéril. La materia estéril o el arte estéril, ¿qué onda? El arte estéril es cuando no viene esta emoción, no viene esa emoción, y lo podemos identificar. Cosas frías, cosas que mercantilistas, productos en masa. Ahorita vamos para allá, para la estética. Pero productos en masa, si yo veo esta cuchara, posiblemente me cause una emoción al verla sola, pero si de repente yo veo que todas las cucharas son iguales, tal vez diga qué aburrido. Y ya no está provocando la emoción porque están hechas en masa, y posiblemente ya no está con la emoción original. Y por lo regular lo artístico es único e irrepetible, total y absolutamente irrepetible, y es único en ese momento en que se está materializando. Los grandes maestros del arte es porque cada una de sus obras es única, a pesar de que tienen una técnica en particular, su arte es único, cada obra es única.
De los maestros artistas que tanto me gustan es Dalí. Cada obra de Dalí la veo y me impresiona. Tiene impregnada una emoción tremenda y genera esa emoción hacia la otra persona. Pasó de la creatividad a lo artístico, de la creatividad que es la materialización a la cuestión de la emoción, ya algo más puro. El cine de arte. Cine de arte, me encanta el cine de arte. Claro que de arte ahí hay de arte a arte. Pero el cine de arte es una emoción del autor. El autor va con una intención, generar una emoción para que provoque la emoción en la otra persona y no solamente genere el distractor que a algunos nada más les gusta, ¿no? Que es el cine comercial, un posible distractor. Posible porque también luego en ocasiones llega a generar un poco de emociones, de emociones profundas. Y cine de arte, vemos las películas de Buñuel y no conozco a nadie que no reaccione con las películas de Buñuel, o sea, ver estos aspectos, estos movimientos. Pero bueno, eso yo los puedo compartir según mi experiencia, según yo, según lo que yo pude aprender. Claro, no es una verdad absoluta, a alguien tal vez no le gusta mi definición de arte, y todo pues es válido en este mundo, ¿no? Y es lo que yo les quiero compartir según lo que yo he podido aprender, que el arte, pues eso es algo emocional, es ya la depuración de lo material hacia una emoción, con una intención mía emocional para provocar una emoción hacia los demás. La pintura la podemos ver, un Edvard Munch pintando El Grito, nosotros vemos El Grito y genera siempre emociones diferentes en las personas. Otro maestro del Renacimiento, Da Vinci con la Mona Lisa, y toda gente tiene una interpretación diferente de la Mona Lisa. Sonríe, no sonríe, expresiva, no expresiva, ¿qué pasará? Algunos dicen que es Leonardo en mujer, que no había una modelo, sino es su idea de él cómo se vería como mujer, cosas por el estilo, ¿no? Pero va con una emoción ahí. Corrientes que me encantan, el surrealismo, el impresionismo, el expresionismo, son cosas muy emocionales, total y completamente emocionales. Ver a un Van Gogh pintando con este caos y darle un sentido a sus obras, es genial. Pero eso es el arte, ¿no? Y el tarot, perdón, es que como ya estoy muy metido en el tarot, la psicomagia y también el tarot, la psicomagia y el tarot y la psicología es arte. Arte tiene que tener una emoción y tiene que provocar una emoción en los demás. Y entonces la psicomagia tiene que tener este arte de provocar la emoción en la persona y la emoción en el posible espectador. Claro, hay actos muy personales que solamente son con el actor, es nada más con él. Son muy privados, pueden ser en una casa, pueden ser en su cuarto, puede ser en una calle solitaria, puede ser algo nada más a solas. Pero ahí está el arte de la psicomagia, que es la emoción que puede llegar a provocar y la emoción que puede llegar a liberar. No solamente es la materialización por materialización, sino también es la emoción que puede llegar a provocar. Y la trampa en estos aspectos es la estética. Y se confunde mucho arte, creatividad con estética. Y la estética es total y absolutamente social. Es algo que todos nosotros nos pusimos de acuerdo hasta cierto punto, porque hay algunos que fueron impuestos, y esta estética es lo que nosotros consideramos que es bello en este tiempo, o bello en este ahora, ¿no? Y la estética va cambiando, y eso nos mete mucho en problemas. De repente en un acto psicomágico que recomendamos realizar, muchos dicen, no, ¿cómo yo voy a salir así, vestido de vagabundo y caminar por la calle? No es posible. Pero ¿qué es lo que está provocando ahí? Sus trampas del ego que no le permiten cambiar por un lado, y por otro lado, pues la trampa estética, ¿no? ¿Cómo voy a romper yo con la estética si yo tengo una cierta estética? Si yo tengo, que la estética es la imagen que nosotros estamos manejando, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la estética. La estética es social, la estética es un constructo temporal, presente, y que se va modificando de acuerdo a las necesidades posiblemente comerciales de la época, posiblemente comerciales. Un ejemplo es la estética tan femenina y masculina, cómo se ha modificado con el paso de los años. Vemos la vestimenta que tenemos ahora, la vestimenta que teníamos hace 20 años,
la vestimenta en el siglo pasado, a finales de los 60, cómo era esa vestimenta, las complexiones físicas de cada uno de nosotros, cómo era visto el físico entre los hombres y las mujeres actuales con las de hace 20, 30, 50, 100 años, los romanos, cómo era la estética masculina y femenina, cómo era en la época del Renacimiento, muy parecida al romanticismo romano, pero en la Edad Media, en la Edad Oscura, también tenían una estética completamente diferente, ¿no? Y eso va cambiando, y la estética es una trampa social que nos puede llegar a limitar. Y de repente queremos ser creativos, nada más materializar, y le metemos la estética y dejamos de materializar. O queremos ser artistas o algo artístico, contactar con nuestras emociones, pero lo pasamos por el filtro social de la aceptación, y entonces ahí nos metemos en conflicto, porque en el momento en que lo pasamos por el filtro social es de que ya es aceptado y no es aceptado, y en el momento en que no es aceptado o si es aceptado por las cuestiones estéticas, entonces generamos ahí todo un ego de aceptación o un ego de rechazo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y la psicomagia se sale de la estética. No le interesa la estética, no le importa la estética. Claro, es lo que yo según pienso, y que me puedo equivocar en cualquier momento. Pero lo que más le interesa a la psicomagia, o hacia dónde está enfocado, primero es a la materialización, la creatividad, lo creativo, la materialización de las cosas, de la emoción, y después nos vamos al artístico, al arte, de cómo vamos a ponerle a través de estas emociones el acto para poderlo llegar a hacer. En el momento en que nos quitamos un traje que ya no nos pertenece, le metemos ahí una emoción y lo hacemos artístico. En el momento que nos posesionamos de la silla que nos corresponde, como hijos, como padres, como hermanos, y no como los padres de mis padres, los padres de mis hermanos, o el hijo yo de mis propios hijos, ¿no? Nos colocamos en nuestra propia silla, y eso es donde le metemos la emoción, y esa silla va cargada directamente de lo artístico. Y es lo que busca la psicomagia, encontrar este arte, esta emoción, para empezarnos a liberar, haciéndose uso de todas las herramientas ya artísticas establecidas, porque por un lado la base es el teatro, sí, la base es el teatro, la base es el escenario puede ser dentro del teatro o fuera del teatro, la vida es un escenario, pero no solamente se limita a eso, también hay otras herramientas que se pueden llegar a utilizar. El cine, las películas de Alejandro son psicomagia pura. Fanduilí, psicomagia, El ladrón del arcoíris, Santa Sangre, y ahí estamos utilizando la imagen cinematográfica para sanación de uno mismo, liberación de uno mismo. Más de uno se ha identificado con el aspecto de la película de La danza de la realidad, creada por él, más de uno, debido a que está utilizando la otra herramienta que es el cine para sanarse. El cine de arte también sirve para sanarse, y si quieren sanarse con una película que se me hace muy psicomágica antes de que existiera la psicomagia, les recomiendo El hombre mirando al sudeste. ¿Qué? El hombre mirando al sudeste. Búsquenlo así. Hombre mirando al sudeste. Es una película de liberación, es tremenda, de mis películas favoritas, por así decirlo. La vi cuando tenía 12 años, sí, hace muchos años. No me acuerdo del autor, apenas la encontré porque se me ocurrió buscarla en internet, porque no la encontraba yo en ninguna tienda, y dije, bueno, la voy a buscar, la encontré y está libre para ver en una plataforma de cine de arte. Si puedo mañana o al rato la comparto, la plataforma. Se registran, es un tipo Netflix, pero gratuito y con puro cine de arte. Nada más hay que tener un buen corredor de internet, porque los modems de ellos se saturan en ocasiones, se traba un poco la película, hay que ser pacientes, pero van a encontrar una enorme cantidad de películas. Espero se las pueda llegar a pasar para que puedan llegar a verla. No me acuerdo cómo se llama y la tengo guardada, pero es una de las películas que les puedo recomendar. Pero bueno, es otra herramienta de la psicomagia, el cine, está el teatro, está el aspecto del artesano, hacer cosas para nosotros,
materializar, como les había comentado, la taza artesanal, que nos ayuda a expresar, a manifestar, a salir. Escribir también, la escritura también puede ser un acto psicomágico. Hay a quienes les recomendamos de esa fantasía que no se logró, que les causa frustración, del yo quería hacer esto y no lo logré y todo el rollo. Bueno, escríbelo en un libro donde se manifieste y donde sí lo puedas cumplir y te deje todo un aprendizaje. Se materializa el libro, se genera el arte creativo, se sacan las emociones y se libera uno. No lo logró en vida propia, real, pero sí en la ficción a través de un libro. Entonces, qué bueno que me recuerdas eso de la escritura. También en la escritura lo podemos utilizar mucho, ¿no? Entonces, la psicomagia se agarra de todas las herramientas posibles, habidas por haber, que estén relacionadas con el arte. Recordemos que el arte podría ser esto de las emociones, mi emoción que vincula la emoción con los demás para poder manifestar las cosas y poder nosotros expresar y liberarnos. Lo que busca la psicomagia es liberarnos a través de cuestiones completamente creativas. Incluso la jardinería es parte de la psicomagia. Sembrar cosas, cosechar cosas, ese es un acto también. La limpieza también, esas limpiezas que luego hacemos, ¿cómo? La cocina total, alquímico, psicomágico, la cocina. Cocinar cosas que nos representen a nosotros o representen a nuestros padres, ancestros. No les digo yo bien cómo hacerlo porque es muy personal y eso depende de cada uno, pero podemos utilizar la cocina como un medio de transmutación del enojo, el odio, la frustración a un alimento nutritivo. Claro, eso picar, destruir lo que sea, ¿no? Hay algunos ejercicios que es incluso hasta romper con las manos y luego transformarlo en alimento nutritivo, ¿no? Siempre terminar con esos aspectos que les había comentado yo la vez anterior, que al final el acto psicomágico tiene que terminar en algo útil. Útil, ya trato de quitar la palabra positivo, tiene que ser algo útil. Porque si no es algo útil ya nos estamos haciendo bolas, ¿no? Y si nos quedamos nada más en la destrucción, que claro, esos eran los orígenes de la psicomagia. La destrucción era el origen. Pero creo que ya ha evolucionado. Está encaminado a Sí, la liberación también. en la liberación a través de la destrucción. Psicomagia pura, de repente llegar y dar bufetadas al padre. Pídeme perdón. Todavía hay algunas personas que hacen ese tipo de actos. Le ponen la fotografía a un amigo que representa al padre, lo arrodillan y le tiene que pedir perdón al hijo. Claro, se vale dependiendo del nivel de la persona y de lo que tenga que trabajar, pero creo que ya hemos pasado sobre eso. Creo que Alejandro nos ha dejado ya otra escuela, Cristóbal nos ha dejado otra escuela, Cristóbal también, que nos esté ayudando a manifestarlo desde otra perspectiva y no solamente de la cuestión de sacar la frustración y destruir las cosas, nada más. Porque dicen que es creación sin fin, ¿no? Y poesía sin fin. Mm. Sin fin. Creación y creación y creación y creación, materialización y entre tratar de construir. Mi tarea o parte de mi aportación dentro de este camino es de que genere amor propio. No puedo decir amor a los demás porque si no hay amor propio no hay amor a los demás. Quien se ama a sí mismo ya puede amar a los demás. Quien no se ama pues no puede amar a los demás, por mucho que busque que amar a los demás, ¿no? ¿Qué pasó? Dime. El amor propio, satisfacción, placer, ser tu padre, ser tu madre, nunca hacer algo de lo cual no estás, no te puedes permitir ya hacer, congruencia, ese tipo de aspectos es el amor propio. Cuando uno se respeta, uno se cuida, uno se procura, uno se provee, ese es el amor propio, pienso yo, según mi experiencia también, y claro, como siempre se los comento, a un riesgo de equivocarme, ¿no? Pero para mí ese es el amor propio. Cuando ya me estoy cuidando, cuando ya me respeto, cuando yo me cacho que estoy faltándole el amor propio, es cuando estoy haciendo algo de lo cual no estoy de acuerdo. Y hasta ahorita llevo como 3, 4 años, sí, bueno, 3 años, de los cuales no he hecho nada de lo cual no estoy de acuerdo. Y me hago responsable. También el amor propio viene la responsabilidad. Una persona que no se hace responsable de sus consecuencias no tiene amor propio. Ni tampoco es libre.
¿Por qué no? No es libre porque no se puede hacer cargo de las consecuencias. Es prisionero a las consecuencias. Y el momento en que dices, sí, me hago cargo de las consecuencias, soy libre de hacer, de actuar, porque lo que pasa yo me hago responsable. Ajá, es como si no fuera su propio dueño, ¿no? Sí. Si algo más genera ahí. El tipo que hago lo que quiero. Hago, bye, me voy, sí. Ajá. Entonces tenemos que empezar a tener este tipo de aspectos, según yo, según lo que creo, y tener mucho cuidado con la estética, entrar directamente a lo artístico. Y como les comentaba, mi trabajo consciente, hasta donde pueda, es que todo el trabajo termine en el amor propio. Con una conciencia de amor propio y hacernos responsables de nosotros mismos de una forma más consciente, sin tener que culpar a los demás. Porque durante un tiempo, y ejercicios también que me he encontrado de psicología, no solamente de psicomagia, de la descarga neurótica hacia el otro, pero se le sigue haciendo responsable al otro. Ya no te odio, ya me desquité, según. O ya no te odio, ya me descargué, ya. Bueno, pero sí, ¿pero por qué lo odias? Es una proyección tuya de un odio interno. Pero que tendrías que ver. ¿Otro lo hace sentir culpable o no? Se hace sentir culpable al otro y le da la responsabilidad al otro. Pero yo ya estoy feliz porque me descargué. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Se repite la historia con otra persona. Porque uno no se hace responsable, ¿no? Y me pasaba en el consultorio antes de conocer la psicomagia con otras herramientas terapéuticas de perdonar a la pareja por todo lo que te hizo y todo ese rollo. A la pareja, perdonar a la pareja, mejor hacerme consciente de que yo permití que pasara eso. Y en el momento en que yo me hago consciente de que yo permití que pasara eso a través de un acto psicomágico, empiezo yo a desprenderme de esa falta de responsabilidad propia y al final hacer todo lo posible para que la responsabilidad caiga en uno mismo y decir, no vuelve a pasar. O hacer lo posible que no vuelva a pasar, porque uno nunca sabe, ¿no? Yo digo que nos podemos tropezar con la misma piedra 2 veces, nos podemos tropezar, pero no es el mismo tropiezo. No. Con diferente persona, pero es el mismo. Sí, o sea, me puedo tropezar con la misma piedra 2 veces, pero no es el mismo tropiezo. Me tropecé de manera diferente, porque ya cambiaron las cosas, pienso yo. Sí, las condiciones cambian. Las circunstancias, ¿Quién? condiciones. Quien se topa con la misma piedra y se tropieza de la misma forma es porque no ha aprendido. Y seguirá pasando por el siglo de los siglos de los siglos. Y eso me refiero a que lo va a repetir el papá, lo va a repetir el hijo, lo va a repetir el nieto, lo va a repetir el bisnieto. La misma piedra en la misma circunstancia, siglo tras siglo tras siglo. ¿Cómo es posible que los errores sean hereditarios? Hay algo bien curioso y es algo que platico yo mucho con la gente. ¿Son hereditarios? Hereditarios, es algo que yo platico ya mucho con la gente referente a esto, a tanto errores como, no sé, lo que sea, patrones de conducta. ¿Por qué? Porque aprendemos por imitación, aprendemos por lo que estamos viendo, no por lo que se nos dice. Pero ¿y si eso pasó del joven y no lo recuerda? Quedó la historia Pero, en la familia. ¿cómo? Pero ahí viene la conciencia, ¿no? Exactamente. Cuando haces consciente, pues ahí rompes ya con el Rompes el patrón. Nada más que su pregunta es cómo, si yo no pasé por la experiencia, no lo vi, no me tocó la historia del bisabuelo y estoy repitiendo la misma historia. Ahí hay 2 vertientes. Primero, la memoria celular. Nuestras células tienen memoria. Y entonces en el momento en que se pasa la información genética de papá y de mamá, va con toda la información genética de los ancestros. Y también es algo que yo trabajo mucho dentro de la psicomagia, de que no nos podemos limitar a esta imagen que vemos nosotros ni a este presente. Tenemos que trabajar en este presente, sí. Tenemos que poner atención a lo que veo en el espejo, sí. Pero no nos podemos limitar solamente a eso porque genéticamente tenemos toda la información de los ancestros. Toda. Eso es por un lado, o sea, es una de las explicaciones, la información genética por la memoria celular. Y la otra es por los residuos de información que se mantienen en el ambiente, aunque no se diga, son como los dichosos secretos. ¿Secretos? Secretos de la familia. Y Entonces, ¿qué pero tal? sí en la cena, es como, ¿qué pasó, no? Sí, o sea, no te lo dicen, pero ahí está el evento y uno lo intuye y lo interioriza. Y como el secreto ahí está, lo tiene que vivir para sacar el secreto y saber qué es lo que se estaba guardando. Ahí entra pero la intuición. La intuición, exactamente. Y esa es una forma de repetirlo. Ha pasado de
lamentablemente violaciones, abusos sexuales, donde la abuela tal vez fue abusada sexualmente, se mantiene el secreto, nadie dice nada, nace la nieta, pero como nadie lo comentó, nadie lo dijo, pero todos guardan silencio y cuidan mucho a la nieta, a la edad de la abuela donde fue violada, se comete un acto inconsciente de riesgo y pasa. Como que lo atraes, ¿no? Pasa, y en el momento en que pasa, sale al descubierto el secreto y después, te pasó, sí, ya le había pasado a la abuela. Cosas que pasan por el estilo, ¿no? ¿Y cuál es la cuestión aquí de la psicomagia? Cacharlo, tenerlo ahí, manifestarlo, cumplirlo desde otra perspectiva metafórica, terminando en algo de utilidad. Eso es lo que trata de hacer la psicomagia, algo de lo que les había platicado la vez pasada. Lo identifico, lo tengo, lo identifico a través del tarot, por eso el tarot y la psicomagia trabajan de la mano, no los podemos separar. Y después, una vez identificado con el tarot, que todos han pasado por esta experiencia del tarot evolutivo, ya lo podemos hacer a través de un ejercicio metafórico, donde lo manifestemos, lo materialicemos, lo creemos, le metamos lo artístico, emocional, que vincule la liberación emocional y posteriormente terminar en algo útil. En algo útil. Antes decía positivo, pero yo quiero salirme ya de esta cuestión porque si digo positivo hay algo negativo, si digo algo bueno hay algo malo y estoy en esa cuestión de la moral. Pero si digo algo útil, claro, va a haber algo inútil, pero mejor prefiero quedarme con la idea de que me estoy desprendiendo de lo inútil y me quedo con lo útil. Por eso también otro de los trabajos que he estado haciendo mucho en los últimos años es cuidar mi lenguaje. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que pronunciamos y cómo las pronunciamos y cómo las utilizamos. ¿Te quedó más o menos? ¿Sí? Ok, sí. La memoria celular es tremenda, tremenda. De hecho, también los genes, o sea, hay unos genes muy raros que sí te influyen en una cosa que yo no sabía. O sea, yo no recuerdo uno en específico, pero sé que sí guardan información muy específica, o sea, cosas que ni idea, que no tienes como ni idea. Los que los tienen más consciente, digámoslo hasta cierto punto, porque lo actúan, son los reptiles. Los reptiles. Si un reptil o una serpiente se ve en una amenaza de muerte y sobrevive, esa información se queda genéticamente en la siguiente generación y la siguiente generación ya sabe qué hacer en esa situación específica. Claro, porque son bien adaptados. Estamos hablando de reptiles, dinosaurios, millones y millones y millones de años. Nosotros los mamíferos, antes de ser Homo sapiens somos mamíferos, somos prácticamente nuevos en la Tierra. Y casi nos estuvimos a punto de extinguir en 2 ocasiones, Tal vez los mamíferos. Evolucionar con eso, ¿no? Claro, Si posiblemente. muy cañón en la mente, o algo así. Sí, Podría ser, pero pues bueno, tardaremos todavía millones de años. La ciencia nos puede ayudar con esta manipulación genética, sin embargo también nos puede afectar. Un arma de 2 filos, pero ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero la memoria celular es muy importante. Y la memoria celular no solamente es en el momento en que fuimos gestados, sino la memoria celular va más allá por la historia que van pasando nuestros padres. Mucho de lo que estamos viviendo nosotros ahora se encuentra en la memoria celular. En el momento, ejemplos, mis hijas, nace mi hija con una memoria celular. Mi segunda hija cuando nace viene con otra memoria celular acumulada por los años que se van generando, ¿no? Y entonces esa memoria celular que pasó por mí, que se mantiene en mis hijas, cuando yo tenga nietos, espero tenerlos, quiero tenerlos, cuando tenga nietos, sí, pues ya ni modo, ya ni modo, pero si no los tengo, pero la siguiente generación va a venir con la información mía, de mi vivencia, la información de mis hijas en el momento, hasta el día en que fueron gestados, y la información de mis padres, ancestros, todo ese tipo de roles. Más aparte los secretos guardados en la familia, bla, 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 bla. Es tremendo, es tremendo. Por eso les digo, el camino de conciencia, de autosanación nunca termina. Siempre encontramos cosas totalmente diferentes. ¿Qué pasó? Es útil. A ver, ¿es útil? Ajá. Ajá, es útil hacer consciente que, por ejemplo, algo que pasó, no sé, puede ser desde un evento puede ser de infidelidad, también de infidelidad de 10 años, o sea, pero sabías que el marido tenía otra mujer y todo el asunto. En el momento en que lo haces consciente, sanas y no te vuelves, por ejemplo, en vez de, ay, es que eres un hijo de tal por cual, y que tú fuiste y que yo di, que no sé qué, que bla, haces todo un dramota. Okay. En vez de hacerlo consciente y transformarlo,
Ok. Sí, pues no vuelve a pasar, o sí lo vuelve a pasar. Bien, hacerlo consciente, hacer consciente algo evidente. Es que me encanta, pues, es que apenas me enteré que me fue infiel. A ver, están dando señales por todos lados. Tú eres la única persona que se engañó, porque todo el mundo lo sabe. Es que mi marido me engañó. ¿Cuántos años? No, ya lleva 4 años engañándome. No, tú vives 4 años engañándote porque ya estaban ahí las señales, ¿no? Pero hacerlo consciente no solamente, no solamente es útil hacerlo consciente. ¿Por qué? Porque te quedas en el aspecto mental. Es útil hasta cierto punto, hasta cierto grado, pero también después tienes que pasar a la acción. Que es esto del drama, que dices, bueno, no lo manifiesto, no sé, hay que manifestarlo, porque hay algo ahí, y eso nos sirve la psicomagia. Hay enojo, hay coraje, hay desesperación conmigo o con la otra persona, Pero principalmente está bien, conmigo. ¿no? Porque decías que en su momento tú le puedes descargarte, hacerle culpable al otro, pero creo que también dices, en el momento que tú, porque en algún momento tú contribuiste en parte, Sí. digo, no para no descargar todo para el otro lado, Ajá. creo que cuando tú lo haces consciente, te vuelves Claro. más, lo transformas, ¿no? Lo transformas, sí, pero también hay que respetar el enojo hacia la otra persona. O sea, según lo que yo he podido investigar es sí descargar el enojo, pero también dar el siguiente paso de es ver en qué yo participé. Y entonces descargo el enojo para que me deje trabajar y me deje ver mi participación y después hacerme responsable a mí. Porque si de repente yo agarro y te digo, no, todo es tu culpa, estoy alimentándote algo muy, muy fuerte y no te estoy dejando a ti liberar esa carga. Entonces primero hay que vaciar primero parte del agua para que después puedas vaciar toda el agua. Entonces se tiene que respetar, según yo y según lo que he podido aprender. Porque al final de cuentas, si nada más transmites tu enojo allá, o sea, tú no estás concientizando lo que tú hiciste, que es una parte importante. Y Tu responsabilidad, no estás asumiendo tu responsabilidad. asumir la responsabilidad, pero darle esa pauta es como la válvula. Antes de que explote, primero hay que descargarlo en otro sí tantito y después ya hacerlo responsable por uno mismo. Hacen la pregunta, ¿cómo puedes hacer partícipe de una infidelidad? Pues yo creo que cuando te descuidas, yo pienso, cuando te descuidas, cuando tomas al otro como tu mayor prioridad en el mundo mundial. Ok, me lo llevo de tarea y voy a dar una plática de infidelidad. Ok, está bien. Pues sí, me lo llevo de tarea porque es un tema extenso, porque esas cuestiones de la infidelidad, sí, nosotros somos partícipes, pero hay que entender la naturaleza de la otra persona. Hay que entenderla porque para nosotros es bonito pensar, digo bonito porque así nos los pinta la sociedad, de las personas evolucionadas y todo ese rollo, y no todos están evolucionados. No todos. Tenemos que aprender a respetar la naturaleza y nuestra propia naturaleza. Y es que yo creo que cuando mencionas eso, dices, bueno, pues de la gente, ¿no? Luego que dice, te comparte, cosas, ¿no? Es que bla, bla, bla. Y yo digo, también de acuerdo con lo que mencionas, la naturaleza de las personas. Si esa persona no puede estar con una sola, pues ¿cuál es el problema? Sí, por eso reitero, me lo llevo de tarea, para aterrizarlo bien, desarrollarlo y platicarlo, ¿no? Para comprender la infidelidad. Pero además para que alguien sea fiel tiene que haber un lazo, ¿no? O algo así. Sí, hay muchos factores, es multifactorial la infidelidad, multifactorial. Y no solamente la podemos entender desde una perspectiva, y lo que hago dentro de la psicomagia cuando tocamos un tema de infidelidad es ver esos detalles particulares que influyeron para que se diera la infidelidad, ¿no? Y ahí nos metemos en la cuestión artística, sí, descargar el enojo de la persona que fue infiel y después regresar la responsabilidad y empezar a checar qué fue lo que yo hice para estar en esa situación, para que no se vuelva a repetir. Porque, como les comentaba, en otros aspectos terapéuticos me descargo, perdono a la otra persona, pero no me hice responsable, la siguiente pareja vuelvo a repetir lo mismo. Entonces la psicomagia nos ayuda para eso, para regresar otra vez a la responsabilidad, amor propio, y por amor propio ya no vuelvo a caer en la misma situación, ya estoy más alerta. Bueno, vuelvo a reiterar,
podemos caer en la misma situación, pero ya más conscientes, ¿no? Más conscientes. Cuando ya te haces responsable, igual vuelves a caer, pero en otras circunstancias. Sí, y sí, eso me lo llevo de tarea y luego platicamos, porque es muy extenso, es muy extenso. Y en la cuestión es del tema en sí del día de hoy, que es este aspecto del arte, lo artístico de la psicomagia. Es esto, la emoción. Tenemos que empezar a meter la emoción, hacer todo lo posible para que la emoción esté impregnada en el ejercicio. Si de repente alguien quiere hacer un acto psicomágico y no va la emoción, nos estamos distrayendo, nos estamos engañando, nos estamos buscando algo y no estamos realmente metiéndonos al punto. Y por eso muchas veces dice Alejandro, en el momento en que tú lees el libro de Manual de Psicomagia y uno de ellos te resuena, es porque ahí está la emoción, ahí está lo artístico, lo jalas para acá y lo aplicas. Y hay que tener mucho cuidado también con eso que me faltó decir la vez anterior, que los actos psicomágicos son total y completamente personales. Sin embargo, Alejandro sacó un libro por sus más de 30 años de práctica, hasta ese entonces, si no es que estamos hablando de más de 40 años de práctica, de problemas que compartimos como sociedad. Y entonces ahí es donde podemos utilizarlos, porque los compartimos todos. Y eso puede aplicar a un sudamericano, a un centroamericano, a un europeo, a un hindú, porque lo compartimos en nuestro inconsciente colectivo. Pero si de repente ustedes ven, miren, qué buen acto de psicomagia, porque lo están poniendo en internet, no saben lo que están moviendo, no saben para qué se diseñó. Es que mira, sí, no, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, muy absolutamente personal y estar en el momento en que se da el ejercicio, en el momento, porque ahí es donde está la emoción, ahí es donde estamos viendo. En el momento en que los años que pude acompañar a Cristóbal en el psicoteatro, se daban actos que incluso él decía, recomendaba, si a alguien le resuena, lo puede replicar, pero porque estaban presentes, estaban en el momento, estaban contactando con la emoción en ese instante. Y si alguien, supongamos, lo escribe, lo transcribe y lo manda a la red y ustedes lo ven y dicen, sí, creo que me suena, no están contactando con esa emoción primaria que se estaba presentando en ese momento. Y nos estamos metiendo en algo que posiblemente nos vayamos a terminar mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque se los comento como lo dije la semana pasada, la película de la película de Psicomagia está a la puerta, ya está en octubre, se estrena, y van a salir psicomagos por todos lados, hasta por debajo de las alcantarillas, y que yo sé de esto, y mira, tengo un recetario también de psicomagia. No, hay que tener mucho cuidado porque es un arma de dos filos, es un sable donde te puedes cortar la cabeza tú mismo. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Y vuelvo a reiterar quiénes son los que hasta ahorita podríamos llegar a considerar que manejan muy bien. Obviamente Alejandro, después seguiría su hijo Cristóbal por esta línea, y luego algunos de los que ya han estudiado con Cristóbal, pero también está Gabriela Rodríguez, y le paramos de contar. Esa receta que te pasan de aquí, báñate con canela y azúcar porque va a atraer y todo eso, o sea, con miel y todo eso. Y algo de lo que habíamos platicado hace rato, ¿sí? ¿Y dónde está la historia personal? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la emoción, lo artístico para poder saber si eso me va a funcionar? Eso se utiliza para otras cosas, pero dentro de estas cuestiones de psicomagia, receta psicomágica para la abundancia. Oye, espérate, primero tenemos que verla si esa persona tiene problemas con la abundancia y qué tipo de abundancia y qué concepto de abundancia tiene, porque me ha llegado cada persona que su concepto de abundancia son muy diferentes. Me llegó una persona así con un estatus muy alto social y me dice, es que no puedo generar abundancia. Bueno, ¿con quién te estás comparando? Porque la abundancia que tú tienes es muchísimo abundancia para otras personas que están allá atrás, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de aspectos. Y pues bueno, es lo que me faltaba abordar dentro del aspecto de la psicomagia. ¿Qué pasó? Ok. Me faltaba abordar esto, el aspecto artístico, emocional. Sí, espero que se haya logrado entender este
esos 3 puntos que quería abordar dentro de la psicomagia, que es lo creativo, lo artístico y lo estético. Creativo, materialización. Todos lo podemos hacer y estamos siendo creativos. Y tenemos que meternos a la creatividad. Lo artístico es cuando ya va la emoción vinculada a eso que estoy creando y que provoca emoción hacia la otra persona, que se adquiere con práctica. Sí, podemos tener el talento, pero necesitamos práctica para poderlo llegar a lograr. Y bueno, el último punto, que es lo estético, que estas son las cuestiones sociales donde no tenemos que caer. Y eso va para todo, no para la psicomagia nada más, sino va para todo. Tenemos que tener cuidado con lo estético, no entrar a lo estético, dejar lo estético de lado. Lo estético, que lo juzguen los demás. Nosotros no vamos por lo estético, vamos por lo artístico. Y lo artístico es generar emoción en la otra persona, mientras que yo lo estoy haciendo me genera emoción a mí. Sí, y estamos en ese aspecto. Me gusta mucho el tarot y la psicomagia porque hay una emoción con la persona, y luego en ocasiones cuando están en el acto haciéndolo, genera una emoción en el espectador también. Y entonces ya van las 2 vías de comunicación. Ya van generando cosas. Las veces que hemos salido a regalar monedas en los actos colectivos, que así les he estado llamando, generan en el espectador también una emoción, y ahí va lo artístico, y va la liberación. Con las etiquetas que nos pusimos va otra liberación. Los abrazos que dábamos, en una ocasión fue abrazos, quien quiera abrazar, abrazo. Y era generaba una emoción así de fuera del mercantilismo, y son de las cosas que seguiré abordando, checando qué más artístico hay, pero irme desde esta función como tarea personal, objetivo personal, que dentro de la psicomagia el aportar, el terminar en algo de utilidad a uno y los demás, y siempre recalcando el amor propio. El amor hacia los demás está bien bonito. Está bien bonito hablar, ama a los demás, de hacerle el bien a los demás, trabaja para los demás, pero estamos trabajando hacia afuera. Tenemos que trabajar primero hacia adentro. Ya una vez que trabajamos hacia adentro, ya podemos dar amor hacia los demás. Podemos decirle a la otra persona, oye, te amo. ¿Por qué? Porque tú eres una proyección mía y tú estás aquí porque yo me amo a mí, y por lo tanto, ese amor que yo siento conmigo, lo estoy compartiendo contigo. Te amo, y podemos llegar a decir incluso hasta nos amamos. Pero va desde acá. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, ok. Y pues lo único que les puedo recomendar como ejercicio para despertar esto creativo, todavía no nos podemos meter a lo artístico, pero sí a lo creativo, es de que nunca pierdan un día, ni un solo día, y materialicen algo durante ese día. La pregunta sería, ¿qué voy a materializar el día de hoy al despertarse? Y eso materializado, no necesariamente, o sea, es tenerlo que tener, o sea, que sea algo visible, algo totalmente visible. Poder llegar y materializarlo. O sea, todos los días hay que materializar algo. Más allá de nuestros quehaceres diarios. O sea, tenemos nosotros obligaciones, tenemos quehaceres diarios, pero más allá de los quehaceres diarios, nos vamos a meter en la cuestión de la materialización. Tenemos que materializar las cosas. Sí, yo estaba haciendo eso, estaba procurando Excelente. poder hacerlo diario, o leer, aunque no es mucho, no es muy visual, o sea, no se ve mucho, pero La lectura va más acá, sí. no algo materializado, algo tangible. Escribir, hacer una libreta, eso es completamente creativo. Terminar dibujando. Todos los días hacer algo materializable, eso es como el primer ejercicio. Y después, para entrar a la creatividad, a lo artístico, al arte, es una vez a la semana hacer algo con toda la emoción posible y que le provoque emoción a los demás. Una emoción a los demás. ¿En lo artístico? Sí, para entrar a lo artístico, o sea, una vez a la semana. No es de que lo logren a la semana. ¿Cómo que puede ser? Lo que sea, ahí está el trabajo. ¿Cómo? Un texto en las redes sociales. Que seas inspirados. He hecho acerca de... No de nada. Y que provoque, que lo hagas con una emoción y provoque emociones a los demás.
Actualmente, bueno, ya llevo años tratando de materializarlo todo lo que me pasa por la cabeza lo materializo. Hago todo lo posible y ahora estoy tratando de provocar de que esas emociones en lo que hago provoquen emociones en los demás. Lo que publico en las redes sociales es una emoción primaria mía, con la intención de escribirlo con ciertas características que provoquen emociones a los demás. Y eso es lo que hago, eso es lo que hago. Y en mi método, esa es mi tarea para encontrar lo artístico. Desde ahí podemos, olvídense de la obra, de pintura, hacer un video, escribir el gran libro. No, vámonos con cosas sencillas que podemos hacer todos, cotidianas, porque lo artístico es cotidiano y lo creativo es cotidiano. Y eso es lo que tenemos que desarrollar, de manera cotidiana las cosas. Lo artístico no es de unos, la creatividad no es de unos, la creatividad es de todos y lo artístico es de todos. Y tenemos que aprender a materializarlo y tener esa comunicación emocional interna e externa. Porque en el momento en que yo hago algo interno emocional, ya estoy saliéndome de mi torre interna, de mi torre de marfil, y ya estoy exponiéndome al mundo y alimentando al mundo y alimentándome a mí a través del mundo. Pero lo artístico y lo creativo es de todos, no solamente es de unos. Que algunos lo desarrollen más, bien, pero es por práctica, dedicación, disciplina, todos podemos hacerlo, y a mí me encantaría una sociedad creativa y artística. Todo, incluso hasta nuestra forma de caminar. Eso también se los puedo dejar como ejercicio, ¿eh? Caminen provocándose ustedes una emoción y a ver qué emoción le provocan a los demás. Hablen provocando una emoción con las palabras que pronuncian y provocando una emoción a los demás. Bueno, eso ya son ejercicios mayores, ¿no? Pero se los puedo empezar a recomendar. Algún día estaré escribiendo todo eso de cómo meternos bajo, subir a niveles más altos. Todavía yo no puedo llegar a pintar artísticamente, pero por lo menos puedo llegar a escribir artísticamente, a hablar artísticamente y caminar artísticamente. Con mis alumnos lo experimento mucho. Les quiero meter presión, me pongo rígido y camino rápido. Y ahí van todos. Cuando los quiero relajar y los quiero que se queden tranquilos, y ahí voy bien, camino, tranquilo. Entro al salón tranquilo, los alumnos relax, platiqué. Ay, pero como esto es súper fácil, puedes jugar con Sí. Por eso, poco a poco. Bien, pues muchísimas gracias por venir. Gracias a los que nos están viendo, saludos a todos. Luego respondo los mensajes. Y pues bueno, tenemos que terminar porque creo que viene en lectura, ¿no? Creo que ya también vienen por lecturas, entonces vamos a ver si podemos seguir. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, por favor, y nos vemos la próxima.